Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de esta semana 4. Ya es nuestra última semana de nuestro módulo 13, variación en los procesos sociales. Estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Me gustaría que me confirmaran, por favor, si se ve y se escucha bien se escucha bien mi voz y se ve bien mis diapositivas, por favor, para pasar a la siguiente diapositiva. Gracias, Laura, muchas gracias. Ya está con nosotros Laura. Y había alguien más, pero no me sale. A ver, déjenme ver. A Gabriela también ya está con nosotros, pero había visto otro participante que yo creo que a la mera hora lo sacó. Bueno, pero ya está con nosotros Gabriela y Laura. Bueno. La orden del día tendremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto, dudas o comentarios sobre los temas y actividades de la semana. Veremos algunos ejemplos y casos prácticos. Veremos en esta ocasión la reflexión del foro de integración y tendremos nuestro cierre. Yo voy a iniciar con esta frase. Estás más que capacitado. Eres increíble. Solo tienes que confiar en ti mismo. Y bueno, y con esto repasamos lo que es el propósito de estos espacios abiertos, que es que ustedes pues intercambiemos los diferentes puntos de vista y esto se logra gracias a la participación de ustedes, ya sea a viva voz o ya sea por medio del mensajero de aquí del Zoom. Ustedes también pueden opinar. Y al momento de que compartimos nuestras experiencias, tanto en nuestro contexto social, familiar, laboral, con las temáticas que estamos viendo en el módulo. A esto le llamamos construcción del conocimiento. Y pues también resolvemos lo que son dudas que llegan a surgir a partir de los contenidos. Y también realizamos algunas actividades similares a las del módulo. Y si ustedes se quedaron con alguna duda dentro de las videosesiones del módulo, bueno, pues también aquí podemos atenderlas. Ok, ya está también con nosotros Gabriela Jesús también. Ok, buenas tardes y bienvenidos. Esta semana estaremos viendo el proyecto integrador, la mejor opción para viajar. Recordemos que este proyecto integrador es la recopilación de todos los aprendizajes de la primera, segunda y tercera semana. Aquí no vemos nada nuevo, ya todo lo vimos anteriormente. Entonces es como un repaso y una demostración de lo que ya nosotros aprendimos. Ya llegó Josie, pero ya me dijo que es Nora, gracias, Nora. Los demás no les pregunté porque sí me aparece su nombre tal y cual, este, está en su perfil. Nada más que Josie siempre me da ya bien su nombre. Ya, ahora sí. Entonces, ahí está. Repasemos algunos conceptos. Nosotros vimos en su momento los diferentes tipos de crédito. Crédito lo habíamos definido como un préstamo, una deuda, con la promesa de pagarla. Entonces, cuando pedimos un préstamo, siempre está la promesa que debo de pagar ese crédito, esa deuda. Hablando de esto, ¿qué tipos de créditos ustedes se acuerdan que vimos en su momento? A ver quién me dice en el chat qué tipo de crédito, pero dígame el tipo de crédito y más o menos a qué se refiere ese crédito. Mientras les voy a mencionar uno de los primeros que les mencioné en su momento, que era el crédito, a ver, ya por aquí me participó, perfecto. Me dijeron el mismo, Jesús y Gabriela, lo que es el crédito hipotecario. También Gabriela me puso el hipotecario. Póngame en un poquito más. Bueno, más créditos y yo más o menos los voy, les voy explicando, ¿no? Quedamos que el crédito hipotecario era cuando quiero adquirir una casa.
y son créditos a muchos años, a veces a 15, 30 años, ¿sí? Entonces, son créditos muy largos y por lo regular siempre están involucrado un inmueble, ¿no? Y en este caso lo que más conocemos es Infonavit, Foviste, y esos son los créditos hipotecarios. También me dice, Jesús y Nora me hablan sobre el crédito bancario. El crédito bancario otorga muchos tipos de crédito, porque cuando me dicen bancario es el banco, pero el banco, ¿qué tipos de crédito otorga? ¿Para quién? Dependiendo la persona, son los diferentes tipos de crédito. A ver si me pueden especificar ahí Jesús y Nora. Jesús también dice crédito en financieras. Muy bien, eso es bueno. Las financieras es sí que necesitamos todos. Yo sé que necesitamos dinero, ¿no? En todos los créditos. Pero estas financieras, por lo regular, siempre son para empresas o para emprendedores, que también en su momento nosotros lo vimos como créditos empresariales. ¿Sí? Y nosotros presentamos, pero la diferencia del crédito empresarial y el crédito de las financieras, que las créditos de financieras se presenta el proyecto de inversión para ver si es apto y que va a tener buenas ganancias y entonces te voy a financiar para hacer tu empresa. Y los créditos empresariales, esos créditos ya son con las empresas que están establecidas y que necesitan dinero para hacerse más grandes. También me dice Jesús, tarjetas de crédito en bancos o en tiendas comerciales. Muy bien, recuerden que eso se llamaba crédito al consumo cuando hablamos de las tarjetas de banco, las tarjetas de crédito, ya sea de bancarias o departamentales, ¿no? Como les dicen. Entonces, esas las llamábamos créditos al consumo porque están especialmente para que yo pueda gastar lo que yo quiera comprar, ¿no? Pero es para puro gastar, no es para invertir ni nada, sino para gastar. ¿Algún otro tipo de crédito que se lleguen a acordar? Recuerdan que también vimos los créditos automotrices. Si yo quiero comprar un coche y no puedo pagarlo en efectivo, todo el coste del automóvil, bueno, pues entonces lo voy financiando, así se llama, y lo voy pagando poco a poco, ¿sí? Algún otro tipo de crédito, créditos personales, también tenemos, cuando yo le presto de una persona a otra, son los créditos personales. Si le presto a mi mamá, le presto. ¿Por qué? Porque es un préstamo al fin y al cabo y espero que me lo paguen. Entonces también ese es otro tipo de crédito. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Ahí está. Ahora, todos los créditos, en la mayoría de veces, provocan ciertos intereses y estos intereses están clasificados en tasas fijas y tasas variables. Las tasas se dan en términos porcentuales, quiere decir que en un porcentaje. Entonces, cuando nos dicen, te voy a dar un crédito con una tasa preferencial, quiere decir que te van a cobrar un interés porque tienes ese préstamo, que a lo mejor va a ser un interés bajo, pero al fin y al cabo te van a cobrar lo que es un interés por haber pedido el crédito. ¿A qué llamamos las tasas fijas? Las tasas fijas son las tasas de interés sobre una deuda o un pasivo, tal como una hipoteca, un préstamo, y esa tasa siempre va a permanecer igual durante todo o parte del plazo del endeudamiento. Y las tasas variables es lo contrario. Las tasas variables son aquellas donde los pagos por la deuda, siempre su tasa o su interés va a estar oscilando entre que sube y baja. Esto dependiendo de quién, de las condiciones del mercado financiero. Y el mercado financiero está regido por el Banco de México, que es Banxico. Entonces, ahí van diciendo, ¿sabes qué? Este día tenemos una tasa de interés, por decir algo, del 5%, para mañana 5,2%, para pasado y así van oscilando las tasas, por eso son tasas variables. Ahora, ¿qué tipo de tasa es la que me conviene? La tasa que nos conviene siempre es la fija.
porque no importa lo que es la inflación, que es la que luego se hace lo del pérdida, la pérdida del dinero, la pérdida del valor del dinero, y las tasas variables van en relación a la inflación. Entonces, las tasas fijas, así pase un año, 2 años, 3 años, siempre va a ser el mismo porcentaje y ya no va a subir más mi deuda. Por eso, cuando nosotros hemos hecho actividades en este módulo, si ustedes se han fijado, siempre ocupamos las tasas fijas y es las que mayoría de veces se utilizan en los préstamos, las tasas fijas. Hace muchos años se manejaban las tasas variables en los créditos hipotecarios. Cuando se compraba una casa y por lo regular siempre eran las de interés social, que eran las de Infonavit, Foviste, se decían que eran créditos impagables. ¿Qué quiere decir? Que era muy difícil, que lo podías hasta, bueno, ya morirte y tu crédito todavía seguía. ¿Por qué? Porque a veces subía la tasa, al siguiente año volvía a subir y pues nunca terminabas lo que tú querías, lo que ibas pagando o adelantando en ese año al siguiente, empezando el siguiente año, pues era mínimo lo que bajaba tu deuda, ¿no? Entonces así se iba año tras año tras año y ya era problemático el pagarlas. Entonces ahora por lo regular se manejan más las tasas fijas. Cuando yo solicite un préstamo, y esto deben de tener la conciencia, cuando soliciten un préstamo o un crédito, siempre fíjense que sea una tasa fija. Ahora hablemos de la tabla de amortización. La tabla de amortización es un término económico que se refiere al proceso de la distribución del valor siempre de las deudas o de los créditos y se utiliza para que vaya representándome cuánto va a ir disminuyendo esa deuda, cuánto debo de pagar. Porque cuando yo solicito un crédito o un préstamo, siempre lo que pretendo es pagarlo en abonos, o sea, en pagos. Pero este pago siempre está compuesto de capital y de interés. Y la acción o el objetivo de la tabla de amortización es eso, que me vaya representando cuánto voy pagando de interés, cuánto voy pagando ya mensualmente y que al final me represente la muerte, ¿no? O la cancelación de lo que es mi deuda. Para eso tengo lo que es la tabla de amortización. También tenemos lo que conocemos meses sin intereses. Los créditos no todos tienen un porcentaje de interés, que la mayoría lo tiene, pero también ya se generó esta nueva modalidad de los meses sin intereses, que yo puedo obtener un artículo y pagarlo a su precio original durante un periodo de tiempo, ¿no? 12 meses, 9 meses, 6 meses, 3 meses y a su precio actual sin generar ningún tipo de interés. Sin embargo, si yo no pago uno de los meses sin intereses, ahí sí ya me empieza a generar interés porque yo fui la que incumplí y al ser incumplida me va a generar interés o tal vez una penalización, entonces ya voy a pagar más de lo que me están solicitando. Ahora, en estas deudas de meses sin intereses, ¿también se utiliza una tabla de amortización? Claro que sí, porque recordemos que la tabla de amortización me debe de representar cuánto voy pagando, pago tras pago, así sea mes, semana, pero pago tras pago, cuánto voy pagando y cuánto va disminuyendo mi deuda. Entonces, los meses sin intereses, cuando tenemos nuestro estado de cuenta, ahí aparecen un apartado exclusivo para los meses sin intereses, porque esos meses sin intereses va apareciendo cuándo lo compré, en dónde lo compré, cuál fue la deuda total, no sé, 1,000 pesos, ¿no? Y después, ¿qué pago es el que estoy haciendo? A lo mejor uno de 6. Y después, ¿cuánto fue del pago? Que estamos hablando que serían como, no sé, 2,000 pesos. 2,000 pesos. Y después, ¿cuánto debo? O sea, es una pequeña tabla de amortización. Si ustedes verifican en sus estados de cuenta, hay ese apartado, exactamente exclusivo de los meses sin intereses. Y así les va indicando el monto,
qué pago es el uno de 3, el 4 de 6, y así les va indicando y cuánto debes y cuánto es tu pago de ese mes. Esa también es una pequeña tabla de amortización. Te va representando cómo va lo que es tu deuda. Ahora sí, vamos con parte de nuestro proyecto integrador, la mejor opción para viajar. Recordemos que para este proyecto integrador, el propósito es que apliquemos nuestros conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizamos durante las semanas anteriores y las tasas de crecimiento poblacional, a fin de dar respuesta a los planteamientos. Aquí vamos a considerar que es el proyecto integrador, lo vamos a dividir en dos partes. Una parte la vamos a ver el día de hoy y otra la vamos a ver el día de mañana, porque en esta ocasión nuestra sesión la vamos a tener mañana jueves. Entonces, hoy vemos una parte, ahorita vemos en general qué nos está pidiendo y les voy a decir qué parte veremos hoy y qué parte vamos a ver mañana. Entonces, este es el propósito de nuestro proyecto integrador. Dentro de nuestro módulo vimos dos unidades y son las mismas dos unidades que en esta ocasión estamos englobando dentro de nuestro proyecto integrador. En la unidad uno, variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población, ahí estuvimos viendo ciertos aprendizajes. Ahí explicamos los efectos sociales que se producen por la variación de la población, que utilicemos modelos matemáticos para entender cómo varía la población y que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Y dentro de los aprendizajes esperados de la unidad 2, ahorro, crédito, inversión, también establecimos criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, de cómo y cómo invertir o comprar, que describamos sobre procesos matemáticos que realizamos para desarrollar estrategias con el fin de realizar sus compras e inversiones. Y finalmente que propusimos conclusiones o estrategias desprendidas del análisis para mejorar su situación económica e incrementar el ahorro familiar o el personal. Aquí en este módulo, de manera general, lo que vimos es que debemos de cuidar lo que son nuestras finanzas familiares y nuestras finanzas personales, generando también el hábito del ahorro, ver cómo puedo realizar compras inteligentes hablando de los créditos y si yo tengo dineros de sobra, pues realizar también lo que es inversiones. Y también analizar todo nuestro contorno, cómo se está comportando nuestra sociedad y cómo pudiera impactar en nuestras finanzas, cómo está creciendo la población, cómo se está desplazando la población y esto en qué me pudiera afectar, ¿no? Como persona y como y a mi familia. Entonces, todo esto lo vimos en el módulo y también lo pretendemos ver dentro de nuestro proyecto integrador. ¿Qué necesitamos para nuestro proyecto integrador? Primero, crear una tabla de amortización. Esta lo hicimos dentro de la tercera semana. En su actividad 6 se crearon tablas de amortización. Aquí también nos pide hacer una. Entonces, como les decía, no hay nada nuevo, nada desconocido. Vamos a reforzar esa parte de realizar una tabla de amortización. Conocimos el concepto de ahorro y la diferenciamos de lo que es economizar. Entonces, si conocemos el concepto de ahorro como la acumulación del dinero para proyectos futuros, espero que nos quede dentro de este módulo ese hábito de ahorrar, aunque sea poco, pero ir ahorrando y que calculemos el crecimiento poblacional a partir de su tasa, que observemos lo que está pasando dentro de nuestras comunidades, dentro de otras comunidades que nos interesen, que tengamos intereses en ella, cómo está creciendo la población año tras año. Y cuando hablamos de tasa, hablamos de un porcentaje, qué tanto ha estado creciendo y cómo pudiera yo proyectar o realizar alguna estrategia o alguna visión en relación con este crecimiento poblacional. ¿Qué van a entregar? Una hoja de cálculo.
en donde van a incluir los planteamientos, las respuestas y las tablas elaboradas. Vamos a ver algunos ejercicios, pero antes de ver ejercicios, vamos a ver dentro de la plataforma lo que les está pidiendo de manera general el proyecto integrador. Aquí les dice que para este proyecto integrador vamos a ayudar a Jorge, porque Jorge quiere salir de vacaciones el próximo año con su familia y quiere conocer la inversión que tendrá que realizar sin que se vea afectada su economía. Recordemos que siempre hay que checar eso, jamás ver afectada nuestra economía. Por esta razón, necesitamos analizar las finanzas y le vamos a ayudar a Jorge. Ya vimos el propósito que van a entregar. Ahora, ¿cómo lo van a realizar? Aquí tenemos el planteamiento del problema. Nos dice que Jorge nos da la siguiente información. Nos da el salario de él, el salario de su esposa y nos dice que va a solicitar un préstamo al banco para irse de vacaciones. Y ya tenemos los datos, la tasa y el plazo, que es a un año. Entonces, recordemos que cuando vayamos a trabajar un préstamo, tenemos que tener la tasa igual que el plazo. Entonces, si aquí nos dice la tasa mensual, necesito tener el plazo a meses, porque aquí el plazo me dice a un año, entonces hay que convertirlo a meses, pues serían 12 meses, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esta parte. Ahora, en el punto uno nos dice que elaboremos una tabla de amortización para el pago del préstamo y responder ciertas preguntas. Ok, para ese primer punto vamos a utilizar los datos del inciso C y con eso voy a generar mi tabla de amortización. Quiere decir que nada más me está pidiendo una sola tabla de amortización y sobre eso ya me hacen ciertas preguntas. Ahora, en el punto 2 que tomen en cuenta el ingreso de Jorge y su esposa y responden las siguientes preguntas. Aquí nos habla del ahorro, ¿sí? ¿Cuánto vamos a ahorrar? Más bien, ¿cuánto va a ahorrar Jorge y su esposa? Y después, ¿cuánto va a ser del préstamo y la cantidad de dinero que van a contar para viajar? Eso siempre es muy importante al inicio porque recordemos la importancia del presupuesto, del saber con cuánto dinero cuento, qué es lo que voy a gastar y ver si sí me va a alcanzar para poderme ir y regresar sin tener problemas de dinero y si regresar sin tener, a lo mejor la deuda sí, pero que yo sepa que la voy a ir pagando. Ahora, el punto número 3. Aquí ya dicen, ok, tenemos cierta cantidad de dinero. Ahora tienen que elegir a dónde van a ir a viajar. Y los dos destinos, pues son Cancún y Los Cabos. Y les piden elaborar dos tablas, una con el crecimiento de Cancún y la otra con la de Los Cabos. Ambas tablas las van a empezar desde el 2015 hasta el 2025. Van a hacer tabla de cada uno. Y dependiendo de esto, pues la pareja va a analizar a dónde les conviene ir, a dónde quieren ir, dependiendo sus intereses, sus necesidades y analizando también pues el lugar, ¿no? Donde ellos quieran ir, dependiendo de la tasa de crecimiento anual. Teniendo esas dos tablas van a contestar dos preguntas. Finalmente van a redactar una conclusión de media cuartilla donde indiques la importancia de analizar las finanzas personales antes de gastar. Una media cuartilla. Una cuartilla corresponde a 28 líneas. No importa el interlineado. No importa que sea a 1.0, 1.15, 1.5 o 2.0. No importa. Media cuartilla son 14 líneas. Que bueno, lo pueden hacer en Word y ya pegarlo a lo que es Excel. ¿Cómo lo vamos a organizar para verlos en estos 2 días? Vamos a ver el día de hoy, el punto número 1, la tabla de amortización y el punto número 2 del ahorro de Jorge, que aquí les voy a tener una propuesta porque pues si ya estamos en Excel, hay que ocupar el Excel para hacer todas las operaciones, ¿no? Ahorita les tengo una tablita de propuesta. Y lo que sí es la tabla de amortización. Y ya el día de mañana vamos a ver
el, el número 3 y el número 4. Bueno, la redacción ustedes la hacen, pero ya veríamos lo que es el punto número 3. Ahora me voy a regresar a un ejemplo que yo tengo. Aquí está. La tabla de amortización, ustedes ya la hicieron en la semana pasada, entonces es la misma. Ay, aquí no le borro esta, déjenme borrar esta. Ya, ahí está. Es la misma tabla de amortización. Meses, deuda inicial, tasa de interés mensual, amortización, pago mensual y deuda final. Es el mismo. Aquí yo tengo un ejemplo que voy a trabajar con ustedes. Aquí yo tengo que vamos a solicitar un préstamo al banco y ese préstamo es de 32,000 pesos con una tasa fija mensual del 2,70%, el cual se quiere liquidar al cabo de 24 meses. Pero necesitamos hacer un comparativo de cuánto se paga mensual con 6 meses y con 12 meses. O sea, quiere decir que ahorita vamos a hacer tres tablas de amortización. ¿Por qué? Porque dentro del ejemplo, yo quiero que analicemos cuánto vamos a pagar al final del préstamo y cuánto pagaríamos de solo intereses. Y también hay otra cosita que vamos a ver, que aquí lo voy a anexar, que es el ABCDEM, que sería IVA en los intereses. Ese es algo que también les voy a comentar en estos créditos que luego pedimos. Pero bueno, ahí, eso es lo que vamos a analizar ahorita. Vamos a hacer nuestra primer tabla de amortización a 24 meses. El préstamo, 32,000. Ahí está. Con una tasa fija mensual del 2,7 o 2,70 es lo mismo. En un periodo de 24 meses. Ok. Está la tasa fija mensual, es al mes, y el periodo está a meses, o sea que estamos bien. Ahora, vamos a poner primero los meses, del 1 al 24. Entonces, nada más le puse 1, 2 y ya lo demás lo arrastro. Uy, entonces, 24. Ahí está. Ahora, ¿cuánto es la deuda inicial? Puedo teclearla manualmente, ahí está, o arrastrarla de ahí arriba, como quieran. La tasa de interés mensual es 2,70. Bien nos dice nuestra redacción, es una tasa de interés fija mensual, quiere decir que no va a cambiar. Entonces quiere decir que esta misma le voy a dar control C, selecciono todo hasta el 24 y va a ser la misma tasa y le doy clic en pegar. La misma tasa porque es fija, esa no va a cambiar. El interés mensual, aplicamos la fórmula, recordemos que yo les pongo aquí la fórmula en esta parte azul, esto no lo pongan ustedes, pero lo amarillo sí. Deuda inicial por la tasa de interés mensual. Ahí está. Y le doy enter. Y me da la tasa que voy a pagar. Como va a ser la misma fórmula, pues ahí sí nada más arrastro. Ahí está. Ahorita se va llenando. Ahora, la amortización. Por igual, deuda inicial entre el periodo. Aquí es muy importante el periodo. Son 24 meses. Recordemos siempre en esta celda de la amortización colocar un signo de pesos. Y ahí está. Ahora sí, arrastro hasta el 24. Ahí está. Pago mensual, le pongo un igual. Interés mensual más la amortización. Interés mensual más la amortización. Este pago mensual es lo que realmente voy a pagarle a quien me preste, ¿sí? Porque conforma entre la amortización y el interés. Como va a ser la misma fórmula, de igual manera la voy a arrastrar. Ahora la deuda final va a ser deuda inicial menos amortización. Y le doy
y ahí tengo la deuda final. Y la voy a arrastrar. La deuda final del primer mes. Lo arrastré, ahorita se va a ir acomodando. Ahora, en el segundo mes, la deuda final del primer mes se genera la deuda inicial del segundo mes. Ahí está. Arrastro hasta el 24. Ahí está. Y ahora sí me sale 0,00. Entonces, recordemos que eso es lo que me representa mi tabla de amortización, la cancelación ya de mi deuda. Ahora, bueno, ya sé que pedí 32,000 pesos y ya sé que me está diciendo que pago mensual 2,000, casi 2,200 pesos, al siguiente mes 2,161 y así va disminuyendo mi deuda y van disminuyendo mis pagos. Pero ahora, si yo quiero saber cuánto estoy pagando en su totalidad, pues voy a sumar los pagos mensuales con la autosuma. Esto es empezar a analizar la tabla de amortización. Ya la hice, o procedimientos matemáticos, ahí están, pero hay que analizarla. Esto es lo que voy a pagar, le voy a poner con negritas, con signos de pesos y un poquito más grande. Ahí está. 42,800 al final. De una deuda de 32,000, voy a pagar 42,800. ¿Cuánto de puro interés? A ver, voy a sumar toda la columna de intereses para ver cuánto le estoy pagando al banco y me sale que 10,800. A ver, vamos a ponerle signo de pesos, negritas y una letra más grande. Ahí está. 10,800 de puro interés. Si yo sumo el interés más lo que esté pagando, más bien menos lo que yo pagué al final, me salen los 32,000, ¿no? Entonces, pagué 10,800 de puro interés en 24 meses. Va a decir, ahí es mucho, ¿no? Bueno, dependiendo, ahorita vamos a analizar qué pasa con los tres comparativos. Vamos a hacer la siguiente. ¿Cuántos meses es el que sigue? 6 meses. A ver, vamos a hacer el de 6 meses. Uno, dos, arrastro para que sean los 6. Ahora sí, mismas fórmulas, pero recordemos que depende del plazo. No puedo tener una sola tabla de amortización para varios plazos. Cada plazo debe de tener su propia tabla de amortización. Interés sigue siendo el mismo, 2,7. Control C y pego. Aquí está. Interés mensual, según mi fórmula, es deuda inicial por la tasa de interés. La amortización es igual a la deuda inicial entre el periodo. Aquí en este caso es el 6 meses. Bueno, es que aquí se me olvidó el signo de pesos entre la celda. Ahí está. Ahora, primero voy a hacer toda la de arriba y luego arrastro. Lo pueden hacer como ustedes quieran, de todo modo les va a salir. Pago mensual, interés mensual más la amortización. Ahí está. Después la deuda final es la deuda inicial menos amortización. Sale. Y recordemos que la deuda inicial del segundo mes es la deuda final del primer mes. Ahí está. Ahora sí voy arrastrando todo. Ahora todos de corrido lo puedo hacer, claro que sí. Ahí está. Y mi deuda queda en ceros. ¿Cuánto pagué a 6 meses? Voy a sumar todos los pagos mensuales. Ahí está. Le di la autosuma y me da que voy a pagar esta cantidad. Voy a ponerle en negrito, en pesos. Ahí está. Voy a pagar de una deuda de 32,000 pesos, voy a pagar 35,024. ¿Cuánto pagué de interés? A ver, vamos a hacer la autosuma. Le ponemos signo de pesos, negrita y sumamos. Ahí está. Voy a pagar 3,026. Quiere decir que entonces entre menos plazo voy a pagar más intereses y voy a pagarle menos al banco. Ok, vamos a ver el de 12 meses para hacer ya el comparativo. Uno, 2. Hasta 12. Ahí está. Deuda inicial, 32,000. Tasa de interés mensual, 2,7%.
A ver, ahorita me voy a quitar. Ahí está. El interés mensual igual deuda inicial por la tasa de interés. Ahí está. La amortización, el igual, deuda inicial entre el periodo, en este caso es entre 12, y recordemos colocarle el signo de pesos entre la letra, porque si no, no nos va a salir. Ahí está. Y le doy Enter. Pago mensual es el interés mensual más la amortización. Ahí está. Y la deuda final va a ser la deuda inicial menos la amortización menos la amortización. Ahí está. Entonces, la deuda inicial del segundo mes es la deuda final del primer mes. Ahora sí, vamos a arrastrar. 12. Ahora sí, vamos a ver qué pasa si arrastro todo eso, a ver qué me sale. Si se dan cuenta, miren, aquí en el porcentaje cambió drásticamente, 102, 2. Por eso en esta de tasa, y cuando quiero copiar que sea lo mismo, le voy a poner control C, selecciono todo y le doy control V para que me ponga la misma cantidad. Cuando quiero que me repita lo que es fórmulas, ahí sí nada más lo arrastro. Ya lo corregí. ¿Y qué me quedó? 0.0. Ya lo debo. Ok. ¿Cuánto pagué por una deuda de 32,000 a 12 meses? Voy a ponerlo en pesos, negrita y un poquito más grande. Ok. ¿Cuánto pagué de interés? Enter. Le pongo negrita, signo de pesos y un poquito más grande. Ahí está. Ahora fíjense. Aquí en 12 meses estoy pagando de intereses 5,616. Dicen, pues mejor a 6 meses, ¿no? Pago menos de interés. Bueno, eso pudiera ser, pero hay que analizar nuestras finanzas. Hay que analizar qué es lo que yo puedo pagar. Eso es la importancia de comparar y de pedir, siempre que queramos pedir cierta cantidad de dinero, pedirle ya sea al banco, a quien me vaya a prestar, ¿sabes qué? Genérame 3 o 4 tablas de amortización para yo saber el pago mensual. Eso es lo interesante. Recordemos que para obtener un saldo, un sobrante del dinero que tenemos, es restando el ingreso menos el egreso. Recordemos que los egresos van sus gastos fijos y sus gastos variables, esos que no podemos dejar de hacer. Entonces, el saldo, el sobrante es lo que yo puedo decir que puedo ocupar. Entonces, imagínense que ustedes digan, a mí ya haciendo mi análisis de finanzas, cada mes me sobran 2,500 pesos. Imagínense si dicen, pues a 6 meses, pues ¿cuándo? Si mensualmente tengo que pagar 6,000 y yo nada más puedo cubrir 2,500, después 6,000, 5,000, no, no, me voy a ir de viaje y voy a regresar súper endrogadísimo y no voy a poder pagar. Y la comida y el gas y la luz. O sea, por eso es siempre lo importante de analizar las finanzas. Pero bueno, tengo 2,500. ¿Pudiera pagar este pago mensual? Sí, sin afectar a mi economía, sin afectar a mi familia. Fácil puedo pagar 2,197 porque me sobran 2,500. Y sé que conforme van avanzando los meses, va a ir disminuyendo la cuota mensual. Entonces, a pesar de que voy a pagar más intereses, bueno, pero voy a poder pagar tranquilamente. ¿Qué pasa con los 12 meses? En los 12 meses, digo, bueno, 2,500 no me alcanza. Si nada más el primer mes tengo que pagar 3,500, sí va a ir bajando, pero nunca va a ir alcanzando los 2,500. ¿Vieron la importancia de cómo pedir siempre mínimo 3 tablas de amortización para analizar el pago mensual y el pago que yo sí puedo dar generando o analizando mis finanzas y obteniendo mi saldo? Entonces, dependiendo del pago mensual, sí tiene mucho que ver también el interés, pero por ejemplo, si tienen ustedes un saldo de, ¿qué será? 4,500 pesos. Definitivamente este de 6 meses, pues no lo puedo agarrar. Este, pues sí, hasta para que me sobre más para gastar. No, es mejor pagar menos interés. Ahí sí puedo analizar que el de 12 meses, si yo tengo un saldo de 4,500 pesos, este de 12 meses me convendría más.
terminarlo de pagar antes y pagar menos interés. ¿Por qué voy a regalar mi dinero? Aquí voy a pagar 5,616 de puro interés y si me voy a 24 meses, 10,800. O sea, lo doble. Entonces, si sí me alcanza para 12 meses y sé que lo puedo pagar sin problemas, mejor pagar lo menos interés posible para no estar generando deuda tras deuda. Aún así, aquí dicen, no, pues a mí me sobran 7,000 pesos de saldo. Ah, pues vámonos a 24 meses, pues ahí lo voy pagando. Pues tampoco. Si yo lo puedo pagar, mejor termino de pagar la deuda en 6 meses y después a lo mejor igual para otras vacaciones, ¿no? Lo pago, pago menos interés. Sé que los 32,000 pesos al chachas no los tengo para irnos de vacaciones, pero sí sé que de 7,000 pesos mensuales puedo ir pagando y termino de pagar rápido. O sea, siempre hay que analizar nuestras finanzas antes de decidir tomar un préstamo y siempre pedir mínimo 3 tablas de amortización. Ahora, otra cosa que es muy importante, no lo vemos aquí en PrepaSEP y aquí en este módulo, pero hay algo que sí es una realidad. Los intereses en los préstamos generan un IVA. Quiere decir que aquí hay una columna que no la estamos tomando en cuenta. Ustedes no la van a hacer en su proyecto integrador, que quede claro, no la van a hacer, pero quiero que sepan ustedes que en la vida real existe una columna adicional en sus tablas de amortización que es IVA sobre intereses. IVA sobre intereses. Y este IVA sobre intereses es del 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que del IVA que ustedes están generando, este IVA, tienen que pagar el 16%. O sea que van a pagar 138 pesos más de estos 864. Eso genera que su pago mensual no es real de los 2,197, porque aquí va a ser el interés mensual, el IVA que tengo que pagar, más la amortización a pagar, que es decir que voy a pagar 2,335. Esa es una realidad en los créditos que hay y que nos dan las tablas de amortización. Entonces, contemple, cuando luego les dan las tablas de amortización, aceptan el crédito y después les empiezan a descontar, ustedes dicen, oye, pero es que eso no, ah, sí, pero ¿qué crees? Es que faltaba el IVA. Ya no puedes hacer nada porque ya lo aceptaste, pero si ahorita ya lo aprendimos, contémplenlo. Lo digo, no estoy diciendo que no pidan crédito, simplemente contemplen que siempre los intereses todavía llevan un IVA adicional, ¿sí? Entonces, eso ténganlo muy presente. Ahora, ya acabamos con la tabla de amortización. ¿Dudas de la tabla de amortización? Dudas, yo sé que no tienen dudas para realizarla porque ya lo hicieron en su actividad 6. Nada más eran como que detallitos, el saber analizarlo, ¿sí? Para poderlo realizar. Gracias, Jesús. Gracias, Nora. Gracias, María. Ahora, si hablamos del punto 2 sobre el ahorro, yo generé una tablita porque pues dije, si estamos en Excel, pues hay que generar la tablita, ¿no? ¿Cuánto podemos ahorrar en un año si nos proponemos un 11% de ahorro familiar? Yo puse esta tablita. Ingresos eh, mensuales. Ahorros mensuales puedo generar, gracias María y gracias Gabriela, que tampoco tienen dudas. Ingresos mensuales, no sé, 12,000 pesos. Hablando familiar, ¿eh? Ya todos los que cooperan. Egresos, a lo mejor, que bueno, 9,000 pesos. Tenemos un saldo de ingresos mensuales menos egresos, ahí está, de 3,000 pesos. ¿Cuánto pretendemos ahorrar? Un 11%. ¿Cuánto voy a ahorrar de manera mensual? Recuerden que todo lo que queramos hacer, viajes, préstamo y todo, siempre va sobre el saldo. Los egresos, ahora sí como dice por ahí el dicho, son sagrados, los egresos no se tocan, porque hay que tener una salud financiera bien. Entonces, aquí en el total de ahorro mensual es el saldo por el porcentaje que va a ser mi ahorro. Entonces, vamos a ahorrar mensualmente 330 pesos. Al año. ¿Cuántos meses son el año? Pues 12. Tenemos 3,960 pesos.
más el préstamo. En mi ejemplo, yo tomé 32,000 pesos de préstamo. ¿Cuánto voy a tener para viajar? Pues los 32 más los 3,960. Y voy a tener 35,960 para que nos vayamos a viajar. Entonces, aquí ya tengo el análisis también de mi ahorro. Ya las preguntas, voy a quitar esta porque esta era. Las preguntas las pueden poner aquí abajito y recordemos que podemos insertar cuadro de texto, poner aquí y aquí poner las preguntas y nada más copiar y pegar ¿dónde están aquí? De la plataforma, copian, se van a Excel y aquí pegan. Ahí está. Y ya se ponen a contestarla, es lo que pueden hacer. Y aquí en la tablita ya vienen las fórmulas, ya veo yo que hicieron el procedimiento. Pues aquí multiplicaron por 12, ay, aquí restaron su saldo, ay, aquí sumaron, aquí se ve todo su procedimiento. Entonces, una propuesta, la tabla es una propuesta, ¿eh? Pero yo creo que se les haría mucho más cómodo. Ahora sí, esto ya lo vimos. Yo les dejo esta bibliografía de apoyo para pues entender que es más una tabla de amortización y los tipos de tasa de interés. Bueno, yo ya les pregunté que si tenían dudas, ya me dijeron que no tenían dudas. Si hay alguna duda, escríbanlo aquí en el chat porque todavía nos hace falta ver lo del foro de integración, que es muy importante esta semana porque forma parte de su evaluación. Entonces, necesitamos ver qué es lo que les está pidiendo realizar. Entonces, si hay alguna duda del proyecto integrador, lo escriben, ¿eh? Y yo lo atiendo. Entonces, el foro de integración que se llama La variación en los procesos sociales, el propósito es que reflexionemos sobre la utilidad de las matemáticas para comprender la dinámica de la población y cuestiones de economía personal, tales como ahorro, inversión y crédito. Tenemos una pregunta detonadora. Aquí Laura creo que tiene una duda, un segundo. Dice Laura, en tabla de amortización las deudas finales siempre es deuda inicial por amortización. A ver, tabla de amortización. Me dicen, a ver, aquí la tenemos. En la tabla de amortización, las deudas finales siempre es deuda inicial, ujú, pero no por amortización, es menos amortización. Entonces, deuda inicial menos amortización. Siempre no. Porque en la plataforma les dan otra fórmula. Ahí les dicen, si más bien no me equivoco de la fórmula, les dicen que es la deuda inicial, que es más el pago mensual menos la amortización. Creo recuerdo así les dice. ¿Sí? No, creo que no la puse así. No sé si recuerdan ustedes alguien que me ayude. ¿Qué fórmula les dice? Si no, lo revisamos, ¿eh? Pero es que hay otra que les dicen a ustedes. A ver, rápido lo revisamos porque no quiero que tampoco se queden con la duda ni que me digan que, a ver si alguien ya me dijo. Sí, porque ahí les dicen otra, pero es que no recuerdo cuál les dicen, pero la siento como que un poco más rebuscada. ¿Dónde está Aquí está. Ahorita está la letra más rápida. Es. Agregamos el signo de resta y ahí está. Dejen quitar esto un tantito. Seleccionamos la celda. Ahí está. Les dicen que la deuda inicial más el interés menos el pago. Ok, vamos a hacerlo. A ver si nos dejen. Ahí lo ponen que es la deuda inicial más el interés menos el pago, ¿no? El pago mensual. Ok. Así es como les dice en la plataforma. Igual a deuda inicial más interés menos el pago mensual. Ahí está. Mire, le sale exactamente lo mismo. Y si así lo hago en todos,
les va a salir exactamente lo mismo. Entonces, es otra forma de ver. Recordemos que las matemáticas a veces, pues otra forma, pero nos debe de salir la misma cantidad. Entonces, si lo quieren hacer como les dice la plataforma, también sin problema. Si lo quieren hacer como yo lo hice, porque a mí se me hace más sencillo así, deuda inicial menos amortización, para que hacer tantas operaciones, me sale exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que ahí ya resolví su duda, Laura. Ujú. Si hay alguna otra duda, ahorita la atiendo. Ahora sí, déjenme irme aquí, donde estábamos. Sí, no se preocupe, Laura, pero ya vimos ahí la respuesta del por qué lo puede hacer de una forma o lo puede hacer de la otra y le va a salir exactamente lo mismo. Ok, les comentaba que para el foro de integración hay una pregunta detonadora que les dice de qué manera las matemáticas nos ayudan a comprender aspectos de economía y dinámica de la población y por qué es útil saber sobre ellos. Cuando hablamos de la dinámica de la población, estamos hablando sobre los fenómenos de natalidad, mortalidad, emigración e inmigración. Es a lo que le llamamos dinámica de la población para que contemplen estos cuatro conceptos en sus aportaciones. Ahora, ¿qué aportaciones les están pidiendo? Les piden 5 aportaciones y de estas 5 aportaciones les piden que la primera respondan al planteamiento del foro redactando un párrafo de por lo menos 5 renglones. Por lo menos. Quiere decir que debe de ser de 5 hasta donde quieran. Si quieren hasta 2, 3 páginas. Pero yo les recomiendo que lo hagan lo más breve posible. Que sea, yo se lo sugiero, de 5 a 8 renglones. Yo se lo sugiero. ¿Por qué se lo sugiero? Porque en la segunda y tercera participación les dice, lean las respuestas que dieron sus compañeros a la pregunta detonadora y comparte tu opinión con 2 de ellos. Si ustedes ponen la primera aportación muy extensa, va a haber compañeros y que lo van a ver tan larga que van a decir, ay no, yo no lo leo, es un montón. Y buscan otra cortita, ah sí, mira, esta está cortita, 5, 6, 7, 8 renglones, la leo y le respondo. Y les van a dejar las más largas. El problema es que si no les contestan, ¿qué va a pasar con la cuarta participación? Entonces, por eso hay que evitarlo. Entonces, repito, primera aportación, respondo a la pregunta del planteamiento. Segunda y tercera, voy a buscar respuestas que dieron mis compañeros, a 2 compañeros, y voy a compartir la opinión con ellos. Ok. En la cuarta, voy a revisar quién replicó a mi aportación inicial y les voy a responder. Pero pregunta, porque yo sé que me van a preguntar, ¿y si nadie me replica, qué hago? Eso es muy común. Si nadie les replica, ¿qué pueden hacer? Ni modo de perder esa participación porque les va a bajar calificación. Busquen otro comentario de algún otro compañero y ahora sí, como dicen, métanse en la conversación. A mí me va a parecer que ustedes hicieron una cuarta participación y yo veo que llevan un hilo de participaciones. Se los voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Porque luego muchos quieren participar hasta sábado y domingo y ustedes ya terminaron sus aportaciones a viernes y nadie me aportó. Ah, pues métete a la conversación de alguien o busca un tercer persona donde yo pueda realizar mi comentario para que esta cuarta participación no quede sin hacerse. Por favor. Dice Jesús, si tienes varias preguntas de diferentes compañeros, ¿puedo contestar el mismo día? Dame tantita oportunidad de preguntarles, de decirles esa parte, porque sí tiene mucho que ver los días en que ustedes aporten. Pero ahorita le contesto a Jesús su respuesta, su pregunta. Ahora, en la quinta participación les dice que redacten una conclusión. Bueno, ahí no hay tanto problema, ya revisé todo y ya redacto una conclusión. Igual, de 5 a 8 renglones, lo más conveniente. ¿Qué va a pasar con los números de días? Hay un criterio de desempeño dentro de su rúbrica, que aquí yo les puse ese extracto. En el criterio colaborativo, si ustedes quieren alcanzar el nivel experto, dice, ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana, pero no dice cuántas.
Y dice, realiza preguntas y respuestas de manera interactiva con sus compañeros. No dice cuántas veces lo hagas a la semana, nada más dice foro continuamente, ¿no? Entonces, en el capacitado, que es uno anterior, aquí sí me dice, ingresa y participa en 3 días diferentes en el foro. Entonces, eso me queda, por obvias razones, que para alcanzar el nivel del experto necesito tener 4 días diferentes de haber aportado. Ahí va la respuesta a Jesús para su pregunta. Para alcanzar el nivel experto de este criterio, 4 días diferentes a la semana. Entonces, si tú les contestas a todos el mismo día, vas a tener todos en un mismo día, puede ser que te hagan falta ahora días para poder participar, ¿sí? Entonces, yo les sugiero así, a continuación. Primer día, su primera aportación. El segundo día, la segunda y tercera participación. El tercer día, la cuarta participación y en el cuarto día, la quinta participación. Ahora, ¿qué días? Ojo, puede ser desde lunes, martes, miércoles y jueves y ya cumplieron. Hay algunos que dicen, híjoles, no he hecho aportación, no hice el lunes, no se preocupen, estamos a miércoles. Puede ser primer día, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y ya tienen sus 4 días. El jueves, todavía mañana jueves, pueden hacer su primera aportación. Jueves, viernes, sábado y domingo. Adelante. Y van a alcanzar su nivel experto. ¿Qué pasa si se esperan hasta el viernes a hacer su primera aportación? Van a ser viernes, sábado y el domingo o entre sábado me van a querer hacer todas y no porque hayan hecho las 5 participaciones ya van a tener su nivel experto, porque aquí van a fallar en el criterio colaborativo, porque nada más me van a hacer 3 días y entonces los voy a poner en el criterio capacitado. Eso es lo que puede pasar. Y si nada más aportan sábado y domingo, pues peor, se van a ir uno más abajo del capacitado. Entonces, yo también les sugiero que hagan nada más 5 participaciones. Por ejemplo, la pregunta de Jesús. Varios compañeros me dijeron, pero yo nada más tengo que hacer dos y tercera participación, 2 aportaciones. Y me participaron 5. 5 me estuvieron respondiendo. Nada más respóndeles a 2. Si les puedes responder a 5, adelante, o sea, no hay limitaciones, pero 7, 8 participaciones, de todos modos vas a sacar la misma calificación. Entonces, den oportunidad que otros también, a lo mejor les contesten a ellos por eso de la cuarta participación. Entonces, pueden hacer nada más sus 5 participaciones. No es obligatorio, ¿sí? Que les repliques a todos. Ujú. Entonces, ahí ustedes analícelo, pero sí deben de hacer 5 participaciones. El 8% vale dentro este, de su calificación. Y bueno, ya vimos lo que es la rúbrica. Y recuerden que es importante el uso de las reglas de etiqueta, siempre al momento de estar en los foros. Ahora sí, ¿alguna duda de manera general? ¿Alguna duda de manera general? Dice que ninguna, Jesús tampoco, Laura tampoco, María tampoco. Ok, yo sé que esto lo debieron hacer en la semana 3, pero no está de más el volverles a repetir que si no vieron todas los recursos de la semana 4 es porque no han contestado sobre el asesor virtual y que opinen sobre su módulo, porque si por eso no les aparece todo lo de la semana 4, dado caso que les llegara a pasar. Y yo finalizo con esta frase. Conserva tus sueños. Nunca sabes cuándo te harán falta. Les agradezco muchísimo su asistencia y su participación. Espero que esto les sea de gran ayuda y quedo a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Entonces, voy a dejar de compartir. Me ponen por favor su nombre en el chat para que quede registrado. Eso sí es muy importante. ¿Sí? Porque se queda el chat, hasta se queda registrado y esa es mi evidencia de todos los que ingresaron. Tenemos a Norma Gabriela Muñoz Espinosa,
tenemos a María Guadalupe Mendoza Casas, tenemos a Laura Sánchez Alcántara y tenemos a Jesús Eduardo Hernández Morgan. ¿Quién me falta? Creo que ya. Dos, tres, cuatro. No, si me falta alguien que no me ha puesto su nombre. Ah, ya. Y tengo a Nora Nayeli Cajún Kamal. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí conmigo un rato y nos vemos el día de mañana. Ahorita pongo la invitación para mañana, por favor. Y para ver el resto de nuestro proyecto integrador. Hasta luego. Excelente tarde.